Y ahora, pues la dimensión vida, vamos a peregrinar a la catedral, a la misa de 1 de la tarde, pero no quisimos hacerlo sin antes tener estos dos momentos. Primero, el momento fraterno, que no es que los hayamos citado antes para que fueran puntuales, la idea es recibirlos con este vasito de fruta, que platiquen, que se conozcan un poco, para enseguida, ahora a las 11, tener esta magna conferencia presentada por Monseñor Ramón Salazar. Él pues, fue formador del seminario, estudió teología moral, luego hizo un doctorado en moral, está encargado en la diócesis de la formación permanente del clero, entre otros cargos seguramente, y recientemente nombrado por la SEM como presidente, es que no me acuerdo del título, presidente de la Dimensión Episcopal de Vida. Todo lo que tiene que ver con estos temas de vida, el mero después de nuestro Señor Jesucristo, que es el señor obispo Ramón Salazar a nivel nacional por la SEM. Y pues es una bendición tenerlo aquí en la arquidiócesis. Por eso, en cuanto lo invitamos a esta presencia, tanto en la conferencia como en la Santa Misa, pues luego dijo que sí. Muchas gracias, Monseñor Ramón, por estar presente. Sabemos que a través de ustedes se presenten todos los obispos, el señor cardenal. Y bueno, pues bienvenidos. Paso el micrófono a Monseñor Ramón. Como les decía, yo voy a estar ahí confesando en la capilla para que ustedes reconciliarse con Dios. Les pido un aplauso para Monseñor Ramón. Muy buenos días, muchas gracias. La presentación, consideren nada más un cuarto de lo que dije el padre Rafael. Eso puede tomarse, quién sabe. Bien. Oigan, quiero que iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, autor del universo, permite que todos los hombres alcancen la comprensión de la naturaleza espiritual, que la conciencia de la perfección de la vida se amplíe para que todos lleguemos a conocer al Creador del universo, y que siempre agradecidos sepamos dar el autor de recibidos para el bien personal, común y tu mayor gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Día de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este marco del año jubilar 2025 tenemos la gracia de alcanzar dones espirituales, pero también de disponernos a recibir esos dones espirituales. Y una manera de disponernos a través de los sacramentos es el encuentro, es la reflexión, es profundizar en nuestra vida cristiana, y eso es lo que yo quisiera, algo de esto yo quisiera compartirles el día de hoy. Estuve pensando qué podría compartir, qué podría ser de ayuda en este momento. Yo sé que ustedes tienen ya un conocimiento tanto amplio de todas las cuestiones, sobre muchas cuestiones de bioética, de muchas cuestiones sobre la vida. Y entonces pensé en algo fundamental, que es la cuestión antropológica, la cuestión de la visión del ser humano, de la persona. Porque, de acuerdo a cómo veamos al ser humano, a la persona, van a ser las decisiones que tomemos en orden al bien de la persona, en orden al bien nuestro, en orden al bien de la sociedad. Tenemos dificultades ahora en esa visión de la persona, una grave dificultad,
porque hoy la persona se está viendo como un objeto de consumo, se está viendo ideológicamente, se está viendo como parte solamente de una sociedad, pero no individualizadamente, no con todos sus dones naturales y sobrenaturales. Entonces, en este punto tenemos ahí algo que fundamentar. Y de ahí, por supuesto, en ese punto va a pasar a la defensa de la vida, en todas sus etapas, desde la concepción hasta su muerte natural. Incluso, no solamente hasta su muerte natural, después de la muerte también tiene mucho que ver, porque a veces estamos tratando los restos de los seres humanos de manera inadecuada. Entonces, aún después, nosotros estamos viendo ahora, lamentablemente, lo estamos viendo muy cerca de nosotros. Xochitlán, ¿cómo es que se ha denigrado persona en sus restos humanos? ¿Cómo es que llegamos incluso a ser tan insensibles en aquello que ha quedado de una persona, pero que finalmente es una persona? Y ocurren muchas cosas, ¿no? El hecho de que hoy se ofrezca incluso por empresas funerarias, el tratar de tal o cual forma los restos de un ser querido. No, en ningún momento, o sea, eso tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque los restos de un ser humano esperan nada más ni nada menos que la resurrección final. Y si nosotros, por los cristianos, los creyentes, si nosotros los creyentes no le damos un lugar, entonces estaríamos tergiversando la esperanza de la resurrección, pensando que después de la muerte aquellos restos ya no tienen nada que hacer, aquellos restos pueden tratarse de tal o cual forma, aquellos restos de nuestros seres queridos pueden incluso hasta diluirse. No, están esperando la resurrección. Y dado que están esperando la resurrección final, para nosotros es fundamental. Bueno, eso me fui un poco por ese lado, pero bueno, tratando de considerar este aspecto de la antropología, de la visión del ser humano desde el cristianismo, desde nuestra doctrina. Bueno, quisiera tratar dos puntos fundamentales. Voy a tratar de ser un tanto breve y conciso, y después a lo mejor dejar espacio para una retroalimentación. La primera parte que quisiera yo considerar es la formación externa de una persona. ¿Por qué? Porque la formación externa de una persona nos va a llevar en el futuro, y a lo mejor no muy en el futuro, a tomar decisiones frente a las cuestiones de la vida. Entonces, si desde el externo una persona se está formando, tenemos que velar por aquello o por las formas en los que se está formando, a partir de lo cual se está formando. Y en esta formación externa de la persona voy a considerar tres puntos: la sociabilidad, la historicidad y la elevación por la gracia. Bien, la primera, la sociabilidad. Bendito sea Dios, el proyecto de la creación es nacer y crecer en un ámbito familiar. Ese es el proyecto de Dios. No es un proyecto cultural, no es un proyecto ideológico, no es un proyecto inventado por algunas etapas de la historia humana, no. Es un proyecto divino, nacer en un contexto familiar. Y bueno,
Para mayor prueba, bueno, creo que no podemos dejar de lado, ¿no? Nuestro Señor quiso nacer en un contexto familiar. La Santísima Virgen María se queda esperando un hijo por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo, y el Señor San José, a quien es invitado para formar a este Hijo de Dios en el mundo. Bien, es una familia. La sociabilidad nos hace pensar de que las decisiones en el futuro, la forma de vida en el futuro de una persona, de un ser humano, de un niño, tienen mucho que ver con el aspecto social, con el aspecto que le rodea. Y ese aspecto que le rodea, pues es primeramente la familia, después la influencia cultural, después todo el resto de medios que le rodean, como escuela, medios de comunicación. Es un contexto. Y no podemos sacar de ahí a un niño, no podemos sacarlo de ahí. Está inmerso en ese contexto. Recibe de la familia, recibe de la cultura en la que va creciendo, recibe de las personas con las que va conviviendo, y es un aspecto social. Por lo tanto, si nuestra familia, vamos a ir, si la cuestión familiar ya tiene sus limitaciones, ya tiene su disfuncionalidad, ¿qué va a suceder en el futuro con aquella persona que está creciendo, aquella persona que está aprendiendo? ¿Qué va a suceder? Esto es lo que a lo mejor conviene pues considerar. Entonces hay una influencia a nivel social. Esta influencia a nivel social hoy se ha sobredimensionado. ¿Por qué? Porque las redes sociales, de los cuales muchos de los niños, adolescentes y jóvenes, y no solamente en esas etapas, sino también etapas futuras, las redes sociales son ahora un medio en el cual las personas se ven inmersas, y muy inmersas, ¿no? Demasiado inmersas. Tan solo ustedes consideren las horas en las que un joven o una persona está en relación con los medios digitales, las redes sociales. ¿Y qué tipo de redes sociales? ¿Y cuáles son los criterios para acercarse a ellos? Entonces, la sociabilidad tiene mucho que ver para tomar decisiones, para poder crecer en la buena toma de decisiones. Claro, nosotros, desde la visión cristiana, sostenemos y hemos de sostener y hemos de formar a la persona de manera autónoma, es decir, frente a lo que me presenta la sociedad, frente a lo que me presenta este universo, este tsunami de medios de comunicación, la persona debe mantenerse en sus criterios autónoma. Me podrá informar mucho tales y cuales medios, sin embargo se sostiene la autonomía de la persona. Dios nos creó con la capacidad de ser libres. Aquella imagen y semejanza con la cual Dios nos creó tiene su fundamento en esta autonomía, en esta capacidad de ser autónomo. Qué interesante es esto, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos creó y nos participó de su libertad? Y nos participó de su libertad al grado de que nosotros algún día pudiéramos darle la espalda al Creador por la libertad que Él mismo nos permite. A eso se arriesgó Dios al participarnos de su libertad. Bueno, entonces
la doctrina cristiana sostiene que hay esta autonomía y que la persona puede permanecer firme frente a sus principios ante todo lo que el universo le está presentando en el ámbito cultural. De esta forma, entonces, la persona debe buscar valores permanentes que lleven no a la conveniencia de vida, no a la complacencia de vida, no a la contingencia de vida, sino que haya valores firmes en la persona para poder responder a esa vida que Dios le ha dado, respetar esa vida que Dios le ha proporcionado, cuidar de esa vida de Dios. Bien, la segunda parte de esta formación externa de una persona es la historicidad. Primero, la sociabilidad, todo lo que la sociedad nos ofrece. Segundo, la historicidad. Nos vamos haciendo, vamos formándonos, vamos poco a poco creciendo. Bueno, yo lo digo de manera positiva. ¿Por qué? Porque en ocasiones pudiéramos llegar a decrecer, pero bueno, positivamente nos vamos formando para crecer. Vamos haciendo, esta es la historicidad. Por ahí hay una anécdota, lo voy a decir con mucho respeto porque va a quedar grabado, pero bueno, con mucho respeto. Dicen que había una persona que iba y se confesaba y que siempre decía: Padre, soy la misma persona con los mismos pecados. Y entonces, y no todo terminaba ahí, sino que le decía al sacerdote: rezo la misma penitencia. Esa es una forma de decir: no, por supuesto que no, claro que no. La persona no puede permanecer igual, aunque sea de un día para otro, aunque sea una persona a lo mejor que dicen que esta persona es ideal y que no va a cambiar. No, algo va cambiando en nuestra vida. Y ojalá, para bien, que mucho vaya cambiando en nuestra vida. Ojalá que sean muchos los medios, sean personales, sean de la gracia, sean sociales, sean religiosos, que nos ayuden a cambiar. Entonces, no podemos juzgar a una persona de la misma manera al paso del tiempo. Ustedes lo ven, los que están casados, los que tienen hijos, ven cómo sus hijos van tomando decisiones, su historicidad va cambiando, su forma de ver las cosas y por lo tanto su forma de decidir en la vida. Esto nos importa mucho porque ante el mundo de la vida, hoy tenemos jóvenes que a lo mejor pueden tener valores fundamentales para enfrentar cualquier ataque a la vida, pero que el día de mañana ojalá que esa postura permanezca y no venga menos. Al contrario, se confirme, se reafirme. Bien, entonces la historicidad es parte de nuestro ser. Vamos creciendo poco a poco, ¿no? Vamos creciendo. Yo les pongo una imagen de una niña que me hace pensar eso, ¿no? Me hace pensar que así como físicamente una persona puede ir cambiando, por supuesto, en actitudes va a cambiar. Y puede cambiar también en su forma de ver la vida, en su forma de tratarse en la vida personal. En las decisiones que va tomando, los valores que va asumiendo, las convicciones que va formando, de alguna manera va tomando este aspecto de la historicidad. A final de cuentas, la vida es un dinamismo, la vida es algo dinámico, la vida es algo que va cambiando por muchos factores. Gracias a Dios nos ha creado la creación animal. Gracias a Dios
nos ha creado como un proyecto. Dios nos creó como un proyecto a realizar, con la ayuda de Él y con la responsabilidad y decisiones personales. Por lo tanto, desde el momento de la concepción de un ser humano, ahí hay un proyecto ya de vida. Ahí hay un proyecto ya a realizar. ¿Qué tanto aquel proyecto se va a realizar? Siguiendo el gran paradigma del Antiguo Testamento, imagen y semejanza de Dios, o el gran paradigma del Nuevo Testamento, que es Hijo de Dios. Son paradigmas, son formas hacia los que tendemos. Muy bien, esto es pues el dinamismo que nosotros tenemos. Número 3, elevación por la gracia. Aquí hay otro elemento, la formación de la persona tiene que ver mucho con el elemento de la gracia. Lo que Dios nos da es, por supuesto, para el mejor desarrollo, el continuo desarrollo de toda persona. La elevación por la gracia nos hace pensar de cómo Dios nos está ayudando, impulsando a perfeccionarnos, nos está ayudando a madurar nuestro desarrollo personal. La elevación por la gracia. Una imagen muy interesante y muy sencilla. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos dado alguna vuelta alguna vez a una zona artesanal. Digamos, la que parte con Alá y otros lugares. Y ustedes han visto que hay unos jarrones que tienen una abertura mucho más grande, unos jarrones que tienen una abertura mediana, unos jarrones que tienen una abertura muy pequeña. Expongamos esos jarrones a una lluvia torrencial. ¿Cuál de esos jarrones se va a llenar primero? Exactamente, el que tiene la abertura mayor. ¿Por qué? Porque está más dispuesto a la gracia de Dios. Entonces, en el crecimiento y en el desarrollo de una persona, de la vida de una persona, tiene mucho que ver la disposición personal. Por eso, agradecemos el don de la vida, pero después de agradecer el don de la vida, tenemos que decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios hemos recibido la vida, pero ahora gran parte del crecimiento, o buena parte del crecimiento y desarrollo de la vida, tiene que ver con la responsabilidad personal. Si yo me abro más a esa lluvia torrencial, recibiré mayores gracias de Dios. Si yo me dispongo menos a esa lluvia torrencial, por supuesto que me veré menos agraciado por los dones de Dios. Aquí tenemos en el santuario dos restos, bueno, entre otros, pues yo quisiera señalar dos restos de personas muy insignes: Fray Antonio Alcalde y el beato Anacleto González Flores. Y yo me hago pensar lo siguiente y les pregunto: ¿ellos recibirían más gracias de Dios que nosotros o que otros? La lluvia es torrencial. Depende de la apertura de cada uno, de cuánto se aprovecha esa gracia de Dios para crecer. No, Señor, entonces le diste más gracia a aquel anciano. Lo digo con mucho respeto y con mucho amor, con mucha caridad, porque lo quiero mucho. A Fray Antonio Alcalde, que llegó aquí a los 70 años en el lomo de un toro. Así llegó a Guadalajara.
a los 70 años en el lomo de un burro. Miren todo lo que hizo. Recibió más gracias que nosotros. Dios dijo, no es injusto. La lluvia torrencial sigue bajando y depende de cada persona que tanto la recibe. Bien, esas entonces, estas tres partes, estos tres puntos que quisiera señalar sobre la formación externa de una persona. Repito, nada más, sociabilidad, familia, cultura, etc. Segundo, historicidad. Tercero, la acción de la casa. Pero ahora viene una formación, voy a pasar unos cuantos. Viene una formación interior. Ya no es una formación exterior lo que los demás nos ofrecen. No, es una formación interior. La vida de una persona se va formando también desde el trabajo muy particular que va realizando. Y en este trabajo muy particular quiero señalar cuatro tareas que me parecen fundamentales. La primera tarea, reflexión. Segunda tarea, apropiación. Tercera tarea, comunicación. Cuarta tarea, determinación. Bien, voy a tratar de darme a entender en esto. Es un poquito a lo mejor más académico, pero bueno, creo que puedo darme a entender. Bien, estas son operaciones internas de la persona o son trabajos internos que la persona realiza para formar su vida y finalmente para tomar decisiones sobre su vida, sobre su proceso de vida, sobre su calidad de vida y algún día sobre la vida de los demás. Porque todos aquellos que han tomado una decisión por la vida de los demás es porque tal vez no han tomado en su momento una buena decisión sobre su vida. Puedo decir, creo que no sé si compartan conmigo esto, pero yo no puedo decir que una persona que ha atentado contra la vida de otro hermano en el vientre materno, fuera del vientre materno, una persona que ha atentado contra la vida de otro hermano no puede decir que tiene un gran respeto por su propia vida, que finalmente son los dones de Dios. Bien, bueno, cuatro tareas. La primera tarea es la tarea de la reflexión. Lo voy a ver como círculos concéntricos. La primera tarea, y digamos de donde podemos partir, sería la reflexión, y ahí iríamos un poco más al fondo, que es la apropiación, la comunicación y finalmente la determinación. Un ser irracional que a veces vemos que parece que tiene como cierta inteligencia o cierta reflexión, en realidad es una repetición de conductas motivadas, pero no es un aprendizaje, pero no es una reflexión, pero no es un entrar en sí mismo, es solamente una conducta que se ha aprendido, es una forma de actuar motivada instintivamente. Bien, en este camino de reflexión hay tres espacios. Nosotros entramos a la reflexión o entramos en nosotros mismos de tres maneras. Primero, sensorialmente. Sensorialmente nosotros entramos a nuestra vida cuando percibimos lo que sentimos. Siento dolor, siento tristeza, siento malestar, siento nostalgia, siento sentimientos y tomo conciencia, reflexión de esos sentimientos. Primera tarea. Segunda tarea, esa reflexión puede interpretarse porque siento nostalgia, porque siento tristeza,
¿Por qué siento alegría? ¿Por qué siento, no sé, coraje? Y hasta ahí nada más lo comprendemos así. Pero hay un tercer momento, que es el que nos interesa. Hay un tercer momento en la reflexión o en la conciencia de la persona. Ya no solamente percibe lo que los sentimientos le dicen, ya no solamente percibe lo que significa cada uno de esos sentimientos o el origen o la razón, sino ahora los valora. Ahora les da una connotación ética. Y esa es otra forma de reflexionar las situaciones que vivimos. Éticamente, esto que estoy sintiendo es bueno, es malo. Éticamente, esto que estoy viviendo lo tengo que detener, lo tengo que trabajar, lo tengo que superar. Entonces, es de manera diferente. Y esta es la primera parte de nuestro trabajo. Hay muchas maneras de hacer esta reflexión, ¿no? Tomar conciencia de lo que estoy sintiendo es muy diferente, por ejemplo, en un niño. Un niño no sé qué tanta conciencia esté tomando cuando está alegre o cuando está triste. Parte de este tomar reflexión, de este hacer conciencia de lo que vivimos. O una persona que toma reflexión, que toma conciencia cuando se encuentra en una situación de dificultad emocional. O una persona que toma conciencia de lo que está viviendo, pero ya de una manera un tanto serena. Entonces, hay diferentes formas de tomar conciencia, de hacer reflexión de la vida. Primera tarea, hacer reflexión de la vida, entrar en sí mismo y valorar las cosas. Hace unos días me tocó participar. ¿Hay aquí alguna persona de mi familia? Bueno, hace unos días me tocó celebrar una maravillosa, emotiva celebración. No se imaginan, bueno, yo lo viví así. No se imaginan la alegría que se fiesta. Jóvenes de 15, 16, 17 años estaban por abortar y llegaron, gracias a Dios, de alguna manera a esta organización y les apoyaron para que pudieran tener sus hijos, pudieran hacer sus hijos, y les apoyaron no solamente teniéndolas en casa, sino con cierta formación cristiana, al grado de que después de un tiempo, incluso después de haber nacido sus hijos, también recibieron esa formación para recibir sacramentos ellas. La alegría de una joven de 16 años, de 17 años, por ver nacer a su hijo y por llevarlo a bautizar. Repito, de mi parte fue una gran fiesta de gracia. No me había imaginado, no había percibido esa dimensión. Cómo es que de verdad las muchachas se veían alegres, contentas, porque finalmente habían dicho que no a seguir aquella gestación, aquel embarazo. Y con este proceso, con este acompañamiento, nació el bebé, se sentían felices, realizadas, acompañadas, apoyadas. Bueno, y además ahora con el don del sacramento del bautismo. Fue algo maravilloso. Bien, pero esto es a partir de tomar conciencia. Eso es a partir de entrar en sí mismo y de decir, a ver, ¿qué voy a decidir?
¿Por qué lo voy a decidir? Si se hacen las cosas de forma irreflexiva, si se hacen las cosas de forma un tanto superficial, entonces no se ha comprendido del todo el don que tenemos entre manos. De ahí la importancia de que en toda etapa, pero de manera particular en la etapa de la infancia, adolescencia y juventud, se tome reflexión del don de la vida. Para poder, sí, respetar mi propia vida, pero también respetar la vida de los demás. Hacer reflexión. Por eso quise mencionar esto. Primera tarea de la formación interior. Una persona caer en la cuenta de lo que se está viviendo. Reflexión. Entrar en sí mismo. No podemos pasar la vida de manera transitoria, superficial, sin entrar realmente a los dones profundos que Dios nos ha ofrecido. Bueno, esta es la primera tarea. Vamos a la segunda tarea. La segunda tarea del ser humano, la segunda tarea interior, de formación interior, es la apropiación. Cuando la persona va tomando conciencia del don que tiene entre manos, el don de la vida, cuando la persona va tomando conciencia de lo que Dios le ha dado, del gran don que Dios le ha dado, y de la gracia y de lo que hemos platicado, hombre, esta persona va tomando principios o valores fundamentales. Y ahí se pasa a decir, yo ya tomé conciencia, tengo un valor fundamental. La vida. Tengo un valor fundamental, el don de Dios. Tengo un valor fundamental, mi persona y la persona que viene. Entonces, la apropiación nos habla de tomar actitudes, de tomar valores fundamentales en la vida. Se reflexiona, pero luego, después de la reflexión, viene algo que queda, o mucho que queda, los valores fundamentales humanos, los valores trascendentales que Dios nos ha dado. Y entonces, una persona que toma conciencia de sí mismo, esa persona tanto más se acerca y se conoce, más se va controlando a sí mismo y se aleja de decisiones superficiales, transitorias, frívolas. Se aleja de ello. O sea, porque sabe del valor que tiene entre manos. Como alguien que sabe que tiene esos valores entre manos tan fundamentales, va a ser frívolo con ello. Va a ser superficial con ello. No lo puede. Entonces negaríamos que ha perfectamente recibido o ha valorado el don de Dios. Entonces, me parece pues fundamental en esa apropiación. ¿Quién reconoce los valores en su reflexión? Apropia los valores que le corresponden. Y entonces se vuelve una persona que puede ser diferente en una sociedad a los demás. Se vuelve una persona que dice, soy único, soy única, aunque los demás piensen igual. Viene la unicidad, viene el saberse únicos en delante de Dios y delante de la sociedad. Y a separarse y a distanciarse de esa sociedad que puede ideológicamente tener otros principios. Los principios. Nos damos cuenta de cómo una cosa lleva a otra. Cuando la persona se considera así única delante de Dios, sabe descubrir que tiene valores que le fundamentan, pero necesita entrar en sí misma, reconocer lo que había, tomar valores y reconocerse con esos valores distintos a los demás. Aquí tengo un poco esta imagen que se me hace un poco curiosa, pero es una manera de decir. Una persona que ha llegado a este punto es una persona que podemos decir, ya tiene principios, ya tiene valores,
he asumido convicciones, podrán venir muchas otras propuestas, pero esto va a permanecer. Esto está en la persona. Como todo lo humano, no es permanente, hay que mantenerlo y hay que alimentarlo. Bien, esta es la segunda. La tercera tarea de esa formación integral interior es la tarea de la comunicación. Cuando una persona ha adquirido valores, cuando una persona ha adquirido convicciones, los va a transmitir. Los va a transmitir. No puede quedarse con ellos. Es natural, van a brotar. Por eso a veces cuando se invita, por ejemplo, a una reunión por defender la vida, por defender la educación, por defender algo, y vemos poca respuesta, para mí la pregunta no es, nos faltó tal vez información, nos faltó tal vez promoción. No, me hace otra pregunta más a fondo. ¿Qué tanto esta persona considera un valor lo que va a manifestar? ¿Qué tanto esta persona considera una convicción va a testimoniar delante de los demás? Y por eso hay que regresar al otro, hay que regresar al aspecto formativo. Hay que regresar al aspecto formativo, hay que formar. Podemos invitar a muchos movimientos y podemos invitar a muchas labores y a muchas manifestaciones sociales, pero si no trabajamos en la formación, las manifestaciones y la puesta en público va a ser cada vez menor, porque hay que trabajar en otro, hay que trabajar en la persona, hay nosotros. Bien, bueno, lo vamos comunicando y finalmente la última tarea es la determinación. En ese camino de formación interior, cuando la persona ha entrado en sí misma, ha asumido valores, emociones, los va comunicando de forma muy natural, lo que sigue es decidirse. Y por supuesto se va a decidir o va a decidir de acuerdo a esos valores que ha recibido y de los cuales está convencido. Porque eso es lo que tiene ella ahora ya de manera muy firme en su caminar, en su vida. Y lo va a manifestar. Lo va a manifestar en sus decisiones, lo va a manifestar en su toma de postura, lo va a manifestar en su familia, lo va a manifestar en su vida, en su sociedad, en su ambiente. Y por lo mismo, esa persona o esas personas no tienen y no van a tener otro camino que hacer, porque es lo más lógico. Sería ilógico pensar que si yo tengo una convicción, voy a manifestarme al contrario. Eso sería falta, ¿no? O más bien estaríamos diciendo que está negando la convicción que supuestamente había adquirido. Termino con esta imagen porque me hace pensar que una persona manifieste o no una decisión, ya se ha manifestado. Ante el don de la vida, yo puedo no manifestarme, puedo no decir algo, ya estoy tomando una postura. No quisiera utilizar pues las posturas de los existencialistas ateos, que aquí tenemos un especialista, de un existencialista ateo, especialista en la filosofía, ¿no? Perdón, pero todavía no quise decir que es especialista en este tipo de postura, en la filosofía, perdón, pero un existencialista ateo.
no quise señalar un existencialista ateo porque ellos consideran, así lo manejan, que estamos condenados a ser libres. No, claro que no, pero así lo manejan ellos. Bien, más bien estamos agraciados por ser libres. Ellos lo manejan mejor. Muy bien, bueno, esto es lo que yo había preparado para el día de hoy. La formación exterior, la formación interior, que nos llega siempre a tomar decisiones frente a nuestra vida y la vida de los demás, y que necesitamos llegar a este punto. El mensaje Provida de este año, que salió días antes de la semana Provida, a nivel nacional, habla mucho sobre este punto: la formación de la conciencia para tomar postura frente a la vida. Creo que esa va a ser una de las líneas de trabajar a nivel del episcopado en la dimensión Provida durante este año. Bien, nos quedan unos minutos.